No te preocupes. Dale. Muy buenas tardes, estimada audiencia de Voz Comunista, programa de entrevistas producido y distribuido por Contenidos Culturales Comunistas y Populares CCCP, guerrilla comunicacional combatiendo el latifundio mediático de los grandes medios de desinformación. Y como decíamos ayer en nuestra transmisión Relámpago, ¿qué mayor desinformación que con la que se encubre el proceso de la revolución bolivariana, con la que se encubre lo que sucede en Venezuela? Para conversar justamente sobre el acontecimiento sucedido ayer, pero no solo sobre eso, que son las elecciones a la Asamblea Legislativa en Venezuela, tenemos la grata presencia de Jorge Kreines, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de la Argentina. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes. 6:10 de la tarde acá en Perú. Hola, Carlos, muy buenas tardes. Aquí 8:10 en Buenos Aires. Un gusto conversar contigo y con tu audiencia. No, muchas gracias a ti, Jorge, tenerte otra vez en el programa. Y bueno, para ir directo al tema, estimado, queríamos que nos des un pantallazo acerca de el proceso electoral vivido ayer en Venezuela, más o menos un antes y ahora ya con los resultados preliminares, un después, ¿no? Un antes, cómo es que ha sido este proceso difícil, este proceso que ha significado, entendemos, un momento de refuerzo de la revolución bolivariana. Coméntanos, Jorge, por favor, para la audiencia de Voz Comunista. Con gusto, Carlos. Comparto contigo que es un momento de fortalecimiento de la revolución bolivariana en una situación muy difícil, con el bloqueo de Estados Unidos y de la Unión Europea, con la pandemia, con una dificultad en conseguir los insumos para transformar el petróleo en gasolina, lo cual agrega dificultades a la vida cotidiana, dado que Venezuela tiene que importar alimentos, medicamentos y bloquean las cuentas bancarias, de manera que tampoco puede hacer normalmente este tipo de negociaciones, de comercializaciones, por lo cual haber sacado ese porcentaje de votos, haber votado esa cantidad millonaria de personas en medio de tantas dificultades y haber normalizado la Asamblea Nacional es verdaderamente una victoria del pueblo venezolano y de su gobierno encabezado por el presidente Nicolás Maduro. De manera que siendo una victoria para Venezuela, es una derrota para los Estados Unidos, para Mike Pompeo, para Donald Trump, que está terminando su mandato sin haber podido derrocar como se propuso a Nicolás Maduro, sino todo lo contrario. Maduro se fortalece con esta elección y tenemos que decir también que Donald Trump no pudo derrocar en Medio Oriente a Bashar al-Assad en Siria, de manera que termina su mandato derrotado electoralmente, pero también con muchos fracasos en su política internacional imperialista, agresiva y de injerencia en los asuntos internos de muchos de nuestros países, Carlos. De manera que lo veo como una importante victoria. ¿Y cómo queda en este escenario, Jorge, la elección, o mejor dicho, cómo queda la estrategia de los estados interno de Juan Guaidó, el llamado Juan Guaidó, que justamente acá el Grupo de Lima le daba tanta cabida, tratando de reconocerlo como presidente, como autoridad en Venezuela? ¿Cómo queda esa oposición virulenta y enfermiza que buscaba una intervención en Venezuela? Bueno, Juan Guaidó fracasó en intentar unificar a toda la oposición venezolana. Hubo una parte importante de esa oposición que participó del proceso electoral, obtuvo aproximadamente
un 17-18%, una cantidad de parlamentarios, minoritaria, por supuesto, porque ha obtenido una mayoría muy, muy cómoda del gran polo patriótico Simón Bolívar. De manera que, bueno, Juan Guaidó intenta ahora una llamada consulta popular, pero creo que su tarea se ha deslucido, se ha debilitado mucho y esta elección es para él una fuerte, esta elección que terminó ayer en Venezuela es una fuerte derrota para Guaidó. Y considero también que el apoyo que él recibe del denominado Grupo de Lima eh, es el apoyo de un grupo de países que sufre un maleficio, yo le llamo el maleficio del Grupo de Lima, porque miren la situación de Perú, ¿no? Los presidentes que formaron parte del Grupo de Lima, Kuczynski en primer lugar, y luego los otros que eh, digamos, suprimidos, particularmente el que duró tan pocas horas, señor que la asamblea lo designó y duró tan poquitas horas, que uno ni recuerda su nombre. Y miren cómo está Piñera en Chile con tanta movilización popular en su contra y con la derrota que tuvo en la elección para una nueva constitución, en el referéndum me estoy refiriendo, vean el aislamiento y la debilidad en que se encuentra el gobierno del Ecuador. De manera que yo creo que hay un maleficio a los que forman parte de este grupo de Lima, sufren ese problema y ahora es importante que ni Uruguay, ni Argentina, ni Bolivia, ni México han firmado ese texto que se propuso por parte, lo redactan los norteamericanos y después lo votan esos presidentes tan ultraderechistas y neoliberales que tenemos todavía en algunos países. Así que yo creo que ese maleficio del Grupo de Lima lo van a sufrir muchos de los que hoy están presidiendo sus países y que votaron ahora en contra de Venezuela, también lo va a sufrir el mismo Guaidó. De manera que veo que eso ya es un organismo que tiene muy poco futuro, que tiene muy poca vida. Jorge, ha habido elecciones el 3 de noviembre en los Estados Unidos. A regañadientes, Donald Trump está aceptando ya la derrota y un nuevo gobierno, ahora de características demócratas, va a asumir en los Estados Unidos. ¿Tú crees que va a aperturarse un nuevo momento por el tema de Venezuela? ¿Va a cesar los intentos del gobierno de los Estados Unidos? ¿Va a redoblarse los intentos por debilitar la revolución bolivariana? ¿Qué es lo que podríamos esperar, estimado Jorge Kreimes? Mira, Carlos, antes que nada quisiera decirte que en Venezuela, en menos de 24 horas de determinado el comicio, hemos conocido los resultados. Pero en Estados Unidos ya transcurren varias semanas y semanas desde el momento que se ha realizado la elección y todavía no tenemos los resultados definitivos y todavía ningún organismo oficial, constitucional, Tribunal Electoral, Corte Suprema de Justicia, etcétera, han indicado quién es el presidente. Se da en Estados Unidos la situación de que quienes designan al presidente parecen ser los medios masivos de comunicación concentrados que están en manos de los monopolios más ricos del país. Recién tiene que reunirse en mediados de diciembre el colegio electoral para determinar quién es el presidente de la República y supuestamente el presidente Donald Trump tiene mandato hasta el 14 de enero, cuando debiera asumir el futuro presidente. Acá se ha impuesto de una manera muy particular quién es el preferido del establishment y evidentemente el preferido
del establishment de los Estados Unidos, conformado por el complejo militar, financiero, tecnológico, por el sector financiero bancario, por los dueños de los grandes medios de comunicación y por los grandes dueños de las industrias de Estados Unidos, parece ser Joe Biden, y es muy probable que él asuma finalmente la presidencia. De manera que se genera una situación institucional muy delicada. Y ellos que cuestionaban la existencia de democracia en Venezuela, diciendo que el gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura, bueno, resulta que ha realizado una elección en la que han participado decenas y decenas de partidos políticos, donde se abre paso a una nueva asamblea constituyente con una composición muy plural, donde hubo gran cantidad de observadores internacionales, pero allí donde ellos son los que acusan, cuando allí todavía institucionalmente no se sabe quién es el próximo presidente de los Estados Unidos, aunque repito, ya el establishment considera que no es Donald Trump la persona que le brinda estabilidad y un futuro cierto al gran país del norte, sino que ellos todo indica que prefieren en este momento a Joe Biden, que tiene su historia muy negativa y en relación a haber compartido, en el caso de cuando fue senador y luego vicepresidente de Barack Obama, el inicio de muchas guerras, de muchas agresiones, de muchas invasiones. Incluso para los argentinos es una figura muy negativa porque en la circunstancia de la guerra de las Malvinas fue uno de los políticos norteamericanos que se puso decididamente del lado del Reino Unido en contra de los derechos soberanos de la Argentina y de toda América Latina sobre las islas del Atlántico Sur, Carlos. Mira, ese dato no lo teníamos, Jorge. Muchas gracias por dárnoslo. Y ahora, Jorge, debemos entender que se abre un nuevo proceso en América Latina. Es un continente en disputa y ahora el próximo año hay elecciones en Ecuador también. Acá en Perú va a haber elecciones en abril, te comento, en abril del próximo año. Verónica Mendoza está siendo candidata justamente por una alianza electoral. Y queríamos, Jorge, que nos informes un poco a la audiencia acerca del proceso argentino. Supimos que hubo un proceso inflacionario, justamente espoleado por las grandes empresas que acaparan alimentos y acaparan productos de primera necesidad. Pero Jorge, queríamos tener de primera mano cómo se está desarrollando el proceso en Argentina, por favor. Sí, efectivamente, el gobierno del presidente Alberto Fernández, que surgió a la presidencia como producto de la integración del Frente de Todos, todas y todes, decimos nosotros, es un gobierno democrático, un gobierno que está encarando un conjunto de reformas, tuvo un comportamiento interesante, adecuado con relación a la pandemia, y dentro de las dificultades se ha manejado con bastante acierto. En este momento estamos sufriendo una política por parte de los grandes monopolios formadores de precios de los productos de máxima necesidad. Genera esto, es un elemento que se suma a los factores que generan la inflación, pero están subiendo los alimentos de una manera que no corresponde, nos parece, y todavía estamos pidiendo que se asuma una política más decidida sobre aquellos sectores que son los formadores de precios y que determinan, por un lado, que al productor agropecuario se le pague muy poco por su producción, por su trabajo, y que al consumidor se le cobre muchísimo, de manera que hay un sector intermediario, monopólico, que mayorista, distribuidor, comercializador,
grandes supermercados y demás, que evidentemente se quedan con la parte del león, y eso es algo muy negativo para nuestro pueblo, de manera que muchos sectores aquí en la Argentina estamos reclamando medidas ciertas y apropiadas para un control de precios efectivo, de manera que el salario del trabajador y toda la ayuda que está dando el gobierno a nivel de subsidios, a nivel de ayuda al trabajo y la producción, el, el denominado ATP y también el IFE, es decir, el ingreso familiar de emergencia. Todo eso, en definitiva, es un aporte del Estado que termina cayendo en manos de monopolios por los precios que están cobrando. Así que es algo absolutamente injusto y estamos planteando que el gobierno tiene que encarar esta política porque hace a su estabilidad como gobierno y también al bienestar general del conjunto de la población, especialmente de los sectores más desposeídos. De manera que ese es el problema principal que ahora estamos enfrentando aquí en la Argentina, entre otros problemas que se van solucionando de una manera o de otra, o que permanecen, pero que no son de dimensión en la vida cotidiana de este alza injustificada de los precios de los productos más necesarios, Carlos. Jorge, y supimos, mejor dicho, supimos acá en Perú que había, igual también como se discute aquí y en otros países de América Latina, el tema de un impuesto a las grandes fortunas. Sí. ¿Cómo avanzó eso en Argentina, Jorge? Bueno, se acaba de aprobar la ley, tuvo media sanción de la Cámara de Diputados y ahora se votó ya, se completó la sanción en la Cámara de Senadores, de manera que ese proyecto es ley, es un aporte extraordinario que se le reclama a una cantidad cercana a las 10.000 sujetos, a las 10.000 personas físicas que tienen un patrimonio mayor a los 200.000 millones de pesos. Y entonces se están resistiendo, dicen que lo van a judicializar. Algunos, sin embargo, dicen que lo van a abonar. En fin, es una necesidad que tiene el país de que quienes más han acumulado riquezas, especialmente durante el periodo neoliberal de Mauricio Macri, pero que la siguen acumulando ahora, colaboren con muchas de las necesidades que tiene nuestro pueblo. De manera que es ley, hay que esos ultramillonarios deben pagar el impuesto a las grandes fortunas y también estamos en las vísperas, Carlos, de que se apruebe la ley de interrupción voluntaria del embarazo de las mujeres y también otras medidas que hacen a mayores derechos para nuestro pueblo. De manera que ahora vamos a empezar a luchar para exigir que la ley del aporte extraordinario en las grandes fortunas del país se haga efectivo. Jorge, ha sido un gusto conversar contigo sobre estos dos temas importantes. Venezuela, el triunfo de la Revolución Bolivariana y el triunfo en las elecciones de la Asamblea Legislativa y bueno, la derrota, como decías tú, la derrota que significa ese triunfo justamente para las fuerzas proimperialistas en nuestro continente. Jorge, queríamos para cerrar escuchar tus palabras finales, una última reflexión acerca del momento que estamos pasando ahora. Quizás ya no nos veamos hasta después de Navidad. Si es así, te deseo feliz Navidad, Jorge. Pero una Navidad como un paréntesis familiar en nuestra lucha diaria. Pero bueno, Jorge, nos gustaría escuchar una reflexión final de tu parte. Sí, yo quisiera saludar la lucha del pueblo peruano. El pueblo peruano que salió a la calle, que se enfrentó a la represión, pero que pudo
derrocar a ese gobierno que pretendía, como muchos señalan, postergar el proceso electoral y dificultar la vida democrática peruana, de manera que saludamos los logros de ese pueblo en la seguridad de que, bueno, la candidatura de Verónica Mendoza consideramos que es importante para América Latina, la conocimos aquí cuando el Frente de Todos ganó las elecciones en la Argentina, ella estuvo presente en el búnker donde se anunciaban los resultados y estaban nuestros candidatos del Frente de Todos. Y allí conversamos sobre la situación, la necesidad de la unidad de las fuerzas populares del Perú para lograr nuevas victorias. De manera que le deseo al pueblo peruano lo mejor en este fin de año, en estas fiestas, y que el gobierno que tienen hoy, que es producto de la situación de lucha y de conflictividad que se desarrolla, cumpla con el requisito de la fecha electoral democrática del mes de abril y que se abra un nuevo curso positivo, popular, democrático, para resolver los graves problemas que acechan al Perú. Y bueno, nuestros deseos de que tanto Perú como Argentina de una vez se retiren del Grupo de Lima y salgan de ese maleficio de que hablo, ¿no? Así que un abrazo muy grande, felices fiestas y un año nuevo con muchas victorias para los pueblos latinoamericanos y caribeños y particularmente para nuestros hermanos y hermanas del Perú, Carlos. Muchas gracias, Jorge. Igualmente, nuestros mejores deseos para la lucha del pueblo argentino. Nos une el internacionalismo proletario. Eso nunca lo olvidamos. Jorge, un gusto. Muchas gracias por tu tiempo. Y a toda nuestra audiencia, lo conminamos a toda nuestra audiencia a unirse a la columna guerrillera comunicacional difundiendo este contenido en sus redes sociales. Contenido que se hace con mucho amor, con mucha mística, con mucha militancia. Un fuerte abrazo, Jorge. Hasta la próxima. Hasta la próxima.